Hay algo que nunca te enseñaron en la clase de historia. México no solo inventó cosas que comes, inventó cosas que usas, lo que ves, lo que tomas, lo que protege tu vida y lo que cambió el derecho a decidir de cientos de millones de mujeres en todo el mundo. Y la mayor parte de eso nunca recibió el reconocimiento que merecía. No porque México no lo haya creado, sino porque hay una regla no escrita en la historia de la ciencia. Quien tiene el laboratorio más grande, la revista más influyente, el idioma más poderoso. Ese es el que queda en los libros. Ese es el que firma. Esto no es un argumento nacionalista. Es una pregunta sobre cómo el poder económico decide quién entra al libro de texto y quién no. Seamos francos. Algunos de los casos que vienen tienen nombre mexicano en el registro de patentes. Otros no tienen esa claridad. Y no todas las historias son en blanco y negro. La ciencia suele ser trabajo colectivo, no de una sola persona ni de un solo país. Pero esto sí es verificable. En cada uno de los siguientes casos hay un mexicano o una técnica desarrollada en México, y la mayoría del mundo no lo sabe. La pregunta interesante no es ¿por qué no los reconocieron? La pregunta interesante es ¿a dónde fue ese reconocimiento? ¿Y por qué? Primero, la televisión a color. Si le preguntas a cualquiera quién inventó la televisión a color, la respuesta casi segura es los estadounidenses. RKA, NBC, los grandes nombres del siglo XX. No del todo. En 1940, 13 años antes de que RKA hiciera su primera transmisión comercial en color en Estados Unidos, un ingeniero de 23 años llamado Guillermo González Camarena, en la Ciudad de México, registró la patente del primer sistema de televisión cromoscópica a color del mundo. Fabricó el equipo con sus propias manos, con piezas de desecho, en su cuarto, sin laboratorio, sin financiamiento, sin equipo de investigación. Su patente fue aprobada en México en 1940 y en Estados Unidos en 1942. Pero no tenía a RKA detrás, no tenía presupuesto de marketing, no tenía abogados protegiendo su propiedad intelectual. Cuando las empresas estadounidenses desarrollaron sus propios sistemas años después y los distribuyeron por todo el planeta, el nombre González Camarena desapareció de la narrativa. Hoy hay más de 1.700 millones de televisores a color funcionando en el mundo. Más pantallas que habitantes tiene América Latina completa. El hombre que inventó el principio que las hace funcionar tenía 23 años y vivía en la Ciudad de México. Nadie recuerda su nombre. Pero si la televisión a color es la historia de un hombre olvidado, lo que viene después es la historia de una industria entera olvidada. Segundo, la tortilla industrial. La mayoría no sabe que la máquina tortillera automática es un invento mexicano. Y esto no es solo una historia de comida. Antes de los años 1900, cada familia mexicana molía el maíz y hacía tortillas a mano cada mañana, en promedio, 4 a 5 horas diarias. Nada más tiempo del que dura una jornada escolar completa. Todos los días, sin excepción, ese trabajo recaía casi completamente sobre las mujeres. No porque eligieran, sino porque era lo que no podía dejar de hacerse. En 1904, Everardo Rodríguez Arce inventó la primera máquina tortillera mecánica en Guadalajara. Para los años 40 y 50, las máquinas tortilleras automáticas ya estaban en cada colonia de México y liberaron a millones de mujeres de esas 4 o 5 horas de trabajo manual cada día. Esto no es una historia sobre comida. Es una de las invenciones con mayor impacto en la liberación laboral de la mujer en la historia de México. Y nadie fuera de México lo sabe. Mientras tanto, las máquinas panificadoras industriales de Europa y Estados Unidos aparecen en todos los libros de historia de la industria alimentaria. La máquina tortillera no figura. 2 inventos, 2 historias, el mismo patrón. El trabajo y la inteligencia nacen en México, pero el reconocimiento viaja a otro lado. Y ese desplazamiento no se queda solo en laboratorios o talleres mecánicos. Se mete también en lo que representa la identidad más profunda de un país. Tercero, el tequila. El tequila hoy es uno de los destilados más consumidos del mundo.
más de 400 millones de litros exportados cada año, con ingresos que superan los 5.000 millones de dólares. Para que tengas idea, eso es más que el PIB completo de algunos países centroamericanos, generado por una sola bebida. Es mexicano en la etiqueta. Pero la historia de quién controla realmente la industria del tequila hoy es bastante más complicada. Los pueblos nahuas y después los chichimecas destilaban agave desde al menos el siglo XV. Esa técnica se desarrolló en la región de Jalisco durante generaciones, ligada a la geografía y el clima únicos de esa zona volcánica. Pero hoy, la mayoría de las marcas de tequila más grandes del mundo, Patrón, Don Julio, Casamigos, Espolón, son propiedad de conglomerados multinacionales estadounidenses y europeos. Bacardi, Diageo, Biam Suntory. Los agricultores que cultivan el agave en Jalisco reciben una fracción muy pequeña de esa cadena de valor. El tequila es mexicano por protección geográfica. Como el champán tiene que venir de Champagne, Francia, pero las ganancias no necesariamente se quedan en México. Una cultura puede ser dueña del nombre de lo que creó, sin ser dueña de su economía. Cuarto, la arquitectura antisísmica moderna. La Ciudad de México está construida sobre arcilla lacustre, el lodo blando del antiguo lago Texcoco. Cuando hay un sismo, esa arcilla amplifica las ondas sísmicas como un altavoz, a veces hasta un 500% más que la roca sólida. 500%. Es como poner una canción a todo volumen dentro de una cubeta de agua. Después del terremoto de 1985, que dejó más de 10.000 muertos, México no solo reconstruyó la ciudad, desarrolló un sistema de construcción antisísmica específico para suelos blandos, pilotes profundos, cimentaciones flotantes y sensores de alerta temprana que hasta hoy son de los más avanzados del mundo. El Sistema de Alerta Sísmica SASMEX de México, completado en 1991, fue el primer sistema de alerta pública operativo en el mundo. Le da a la población entre 60 y 120 segundos para reaccionar antes de que lleguen las ondas más destructivas. Países como Japón, Chile y Turquía construyeron sus propios sistemas tomando el modelo mexicano como referencia. Japón aparece en todos los artículos sobre arquitectura antisísmica como el referente global. México casi nunca entra en esa conversación. Y entonces llegamos al último caso, el que, entre todos estos, quizás cambió más vidas. Quinto, la píldora anticonceptiva hormonal. En 1951, en un laboratorio pequeño en la Ciudad de México, un químico llamado Luis Miramontes, 26 años, haciendo su tesis de maestría, sintetizó con éxito la noretindrona, el primer progestágeno sintético oral del mundo, suficientemente potente y estable para inhibir la ovulación. Esa molécula es el núcleo de la píldora anticonceptiva. Sin ella, no existe the pill. La píldora anticonceptiva hormonal está considerada uno de los inventos más importantes del siglo XX, no solo por la medicina, sino porque transformó radicalmente el derecho a decidir de las mujeres en todo el mundo. Está vinculada al movimiento de liberación femenina, al cambio en la estructura familiar, al aumento de mujeres en la fuerza laboral y en la educación universitaria. Pero el nombre que se menciona cuando se habla de la píldora es Carl Djerassi, químico austríaco-estadounidense, director del proyecto en Syntex Corporation en la Ciudad de México. Djerassi después se fue a Stanford, escribió sus memorias y fue nombrado el padre de la píldora anticonceptiva. Luis Miramontes, el mexicano, el que realmente sintetizó la molécula, es el autor principal de la patente. Se quedó en México. Siguió investigando en la UNAM. Murió en 2004 y casi nadie fuera de México conoce su nombre. Una molécula sintetizada por un estudiante de maestría de 26 años en la Ciudad de México cambió la vida de cientos de millones de mujeres en todo el planeta. Él no es recordado. 5 inventos, 5 historias. Un patrón que no cambia. No es que México haya carecido de talento, de creatividad o de voluntad. Es que durante el siglo XX, el sistema que registra los logros científicos, las revistas académicas, los premios internacionales, las marcas globales, fue controlado por un grupo pequeño de centros de poder en Norteamérica y Europa.
Para ser recordado, no bastaba con inventar algo. Necesitabas el equipo de relaciones públicas correcto. Los contactos con las revistas correctas. El idioma correcto. El pasaporte correcto. Luis Miramontes tenía la molécula. Carl Gerasi tenía Stanford. La historia de la ciencia no la escriben los más inteligentes, la escriben los que más se escuchan. Hay algo que cambia cuando sabes esto. Cada vez que ves color en una pantalla, tomas un trago de tequila o simplemente vives dentro de un edificio que aguanta un sismo. Hay un mexicano en algún lugar de esa historia, alguien cuyo nombre no conoces, alguien que el libro de texto no menciona. No desaparecieron porque sus inventos no fueran suficientemente buenos. Desaparecieron porque alguien más contó esa historia en voz más alta.